No puedo seguir cuidándola, Enrique. Es demasiado trabajo y ya sabes lo que dijo el doctor Ramírez sobre esas residencias estatales. Son perfectamente adecuadas para alguien en su condición. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mano temblorosa apoyada en la pared. La voz de Marcela, mi nuera, atravesaba la puerta entreabierta del estudio como un cuchillo afilado. Había bajado por un vaso de agua, aprovechando un momento de fuerza en mis piernas débiles por la enfermedad, y ahora deseaba no haberlo hecho. Pero mamá confía en nosotros, Marcela. Le prometimos que sería temporal solo hasta que se recupere de la operación. La voz de mi hijo sonaba dubitativa, casi un susurro frente a la firmeza de su esposa. ¿Y cuánto tiempo más será temporal, Enrique? ¿3 meses? ¿1 año? Tu madre tiene 68 años y una enfermedad degenerativa. No va a mejorar, solo empeorar. ¿Has visto cuánto nos cuesta su medicación? Las adaptaciones que hemos tenido que hacer en casa. Mientras tanto, ese dinero de su pensión y sus ahorros simplemente se acumula en su cuenta. En ese momento sentí que el suelo bajo mis pies se transformaba en arenas movedizas. La casa de mi hijo, donde había llegado hace 2 meses tras mi operación de cadera, prometiéndome descanso y cariño familiar, se convertía ante mis ojos en una trampa. El mismo lugar que pagué con mi jubilación anticipada para que ellos pudieran dar el enganche inicial. Me apoyé contra la pared, intentando controlar mi respiración. Los recuerdos llegaron como oleadas. La caída en mi departamento, el dolor agudo, el diagnóstico de osteoporosis avanzada, la operación y luego la propuesta de Enrique. Mamá, quédate con nosotros mientras te recuperas. Era este el plan desde el principio. ¿Traerme aquí para luego deshacerse de mí y quedarse con mi dinero? Sus ahorros son considerables, Enrique, continuó Marcela bajando la voz. Casi 600 pesos que ha acumulado durante años, sin contar su pensión mensual. Dinero que podría ayudarnos con la Universidad de Sofía el próximo año, o para ampliar el negocio. ¿Has visto las residencias estatales? Son básicas, pero suficientes. Doña Carmen, mi clienta del salón, metió a su madre en una y dice que está perfectamente atendida. Pero habíamos hablado de buscar una residencia privada si llegaba el momento, objetó mi hijo, aunque su tono ya revelaba rendición. ¿A 15,000 pesos mensuales? ¿Estás loco? Eso es un desperdicio cuando hay opciones gratuitas. Mira, el plan es simple. Le explicamos que ya no podemos con su cuidado, tramitamos su ingreso en la residencia estatal y como ella obviamente no necesitará todos sus ahorros allí, proponemos administrarlos por su bien. Es lo más lógico, Enrique. Es tu madre. Pero también tenemos que pensar en nuestra familia, en nuestro futuro. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché a mi hijo suspirar profundamente. Reconocía ese suspiro. Era el mismo que daba cuando se rendía en una discusión, cuando aceptaba lo que Marcela quería, aunque no estuviera completamente convencido. Está bien, hablaré con ella mañana. Después del desayuno, añadió Marcela con una nota de triunfo en su voz. Ya he pedido folletos de la residencia estatal Nueva Esperanza. Está cerca de aquí, podremos visitarla. Cuando tengamos tiempo. Retrocedí lentamente, aferrándome a la pared para no caer. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo a través de la puerta. Con un esfuerzo sobrehumano, logré volver a mi habitación, cerré la puerta y me derrumbé en la cama. Esa noche no dormí. Las palabras de Marcela se repetían una y otra vez en mi cabeza como una cinta siniestra. Es tu madre, pero tenemos que pensar en nuestra familia, en nuestro futuro, como si yo ya no formara parte de esa familia, como si mi futuro no importara. En la oscuridad de la habitación, mis ojos se fijaron en la foto sobre la mesita de noche. Carlos, mi esposo fallecido hace 5 años, sonreía junto a mí en nuestra última vacación en Acapulco. No dejes que nadie decida por ti, Esperanza, solía decirme. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Qué habría dicho él ahora?
¿Qué consejo me daría frente a esta traición que cortaba como un cuchillo? El reloj digital marcaba las 3:42 de la madrugada cuando tomé mi decisión. No permitiría que me arrebataran mi dignidad, mi independencia, mis ahorros de toda una vida como maestra, ahorros que había acumulado peso a peso para mi vejez, negándome caprichos, trabajando horas extra, dinero que ahora Marcela veía como la solución a sus problemas financieros. Con cuidado, encendí la lámpara de mesa y saqué mi teléfono. Busqué el contacto de Carmela, mi amiga de toda la vida que vivía en Cuernavaca. Dudé un momento antes de escribir. ¿No estaría exagerando? ¿No debería hablar primero con Enrique, darle la oportunidad de explicarse? Pero entonces recordé su suspiro de rendición y supe que mi hijo ya había tomado su decisión. Carmela, perdona la hora, necesito tu ayuda urgentemente. ¿Sigue en pie tu oferta de que me quede contigo una temporada? Te explicaré todo mañana. Por favor, no llames, solo responde a este mensaje. La respuesta llegó casi de inmediato. Mi casa es tu casa, amiga. Cuando quieras venir, aquí estoy. Respiré profundamente. El primer paso estaba dado. Ahora venía lo más difícil. Con manos temblorosas, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué mi libreta de ahorros y la tarjeta del banco. Revisé el saldo en la aplicación, 597, 842 pesos, el fruto de 40 años de trabajo como maestra, de austeridad, de previsión para una vejez que imaginaba tranquila y digna. No podía arriesgarme a que Enrique y Marcela accedieran a ese dinero. Tendría que ir al banco a primera hora, antes de la charla que planeaban tener conmigo después del desayuno. Sacaría todo el dinero, aunque tuviera que pedir una autorización especial. No era una cantidad exorbitante, pero sí suficiente para darme seguridad e independencia por unos años. El amanecer me encontró preparando meticulosamente una pequeña maleta. Seleccioné solo lo esencial: ropa, medicamentos, documentos personales. Mi pensión seguiría llegando a mi cuenta cada mes, pero necesitaba llevarse mi dinero ahora. Quizás era paranoia, pero temía que Marcela ya hubiera averiguado cómo acceder a mi cuenta, especialmente sabiendo que Enrique tenía una firma autorizada para emergencias. A las 7:15 escuché movimiento en la cocina. Marcela siempre se levantaba temprano para preparar el desayuno antes de irse a su salón de belleza. Enrique saldría más tarde hacia su oficina. Sofía, mi nieta de 17 años, se iría a la escuela. La casa quedaría vacía hasta mediodía. Buenos días, suegra. La voz falsamente animada de Marcela me sobresaltó cuando entré en la cocina. ¿Qué hace levantada tan temprano? Sabe que el doctor recomendó que descanse. Buenos días, Marcela, respondí, controlando el temblor en mi voz. Me siento mucho mejor hoy. De hecho, estaba pensando en salir un rato. Vi cómo intercambiaba una mirada rápida con Enrique, quien acababa de entrar en la cocina ajustándose la corbata. ¿Salir?, preguntó mi hijo con evidente sorpresa. ¿A dónde, mamá? No creo que sea buena idea con tu cadera aún recuperándose. Solo a la plaza, quizás a la iglesia. Mentí, evitando sus ojos. Necesito un poco de aire fresco. Me siento encerrada. Yo puedo llevarte más tarde, después del trabajo, ofreció Enrique, y pude detectar un tono de nerviosismo en su voz. Además, queríamos hablar contigo después del desayuno sobre algunos arreglos. Sí, suegra. Hemos estado pensando en su bienestar, añadió Marcela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En cómo podemos asegurarnos de que tenga los mejores cuidados. Mi corazón se aceleró. Estaban ansiosos por tener esa conversación, por ejecutar su plan. Tenía que actuar rápido. Suena importante, dije, fingiendo interés. Pero realmente necesito esta salida. He pedido un taxi que llegará en media hora. No se preocupen, no estaré fuera mucho tiempo. ¿Un taxi? Marcela frunció el ceño. Eso es un gasto innecesario. Si es tan urgente, puedo llevarte yo misma antes de ir al salón. No quiero molestarte, insistí.
Ya está arreglado. La tensión en la cocina era palpable. Podía ver a Enrique y Marcela intercambiando miradas de preocupación. No querían que saliera sola. Temían perder el control sobre mí justo cuando planeaban implementar su estrategia. Al menos desayuna bien antes de irte, dijo Enrique, empujando hacia mí un plato con huevos revueltos. Y lleva tu teléfono, por favor. Ya sabes que me preocupo. Por supuesto, hijo. Comí mecánicamente, sin saborear la comida, mientras planeaba mis siguientes pasos. El banco abría a las 9:00. Necesitaría al menos 1 hora para realizar los trámites, suponiendo que no hubiera complicaciones. Luego, un taxi a la terminal de autobuses y de allí a Cuernavaca, a casa de Carmela. A las 8:30, el sonido de un claxon anunció la llegada del taxi que había pedido a través de la aplicación mientras estaba en mi habitación. «Mi taxi ha llegado», anuncié, levantándome con cierta dificultad. «Volveré para la comida». Enrique miró por la ventana con el ceño fruncido. «Espera, mamá. Deja que al menos te acompañe hasta el taxi». «No es necesario, hijo. Puedo caminar sola, me hace bien ejercitar la pierna». «Insisto», dijo, tomando mi bolso. «Marcela, voy a acompañar a mamá. Regreso en 1 minuto». Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí la mirada de Marcela clavada en mi espalda. Por un instante terrible, temí que hubiera adivinado mis intenciones, que pudiera ver a través de mi actuación. Pero cuando me volví para despedirme, solo vi su habitual sonrisa tensa y calculadora. «Que tenga buen día, suegra. No se esfuerce demasiado. Recuerde que tenemos que hablar a su regreso». «No lo olvidaré, Marcela. Hasta pronto». Enrique me ayudó a entrar en el taxi, dejó mi bolso a mi lado y se inclinó para besarme en la mejilla. «Ten cuidado, mamá. Llámame si necesitas que vaya a buscarte», asentí, incapaz de pronunciar palabra. ¿Era este nuestro último momento juntos? ¿La última vez que vería a mi hijo? Un nudo se formó en mi garganta mientras el taxi arrancaba. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó el taxista. Tomé aire y dije con voz firme: «Al Banco Banamex de Avenida Reforma, por favor». Mientras el taxi se alejaba, miré por la ventanilla trasera. Enrique seguía de pie en la entrada, observándome partir. Por un momento fugaz me pregunté si sabría, en el fondo de su corazón, que no regresaría, si sentiría el mismo dolor de la traición que yo sentía ahora. El taxista me miró por el retrovisor. «¿Se encuentra bien, señora? Está muy pálida». «Estoy bien», respondí, secándome una lágrima rebelde. «Solo es el principio de un largo viaje». Y mientras la casa de mi hijo se perdía de vista, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente, pero también, paradójicamente, que algo nuevo comenzaba a surgir. Algo que se parecía mucho a la libertad. El banco estaba sorprendentemente lleno para ser primera hora de la mañana. Me senté en la sala de espera, con el número 47 en la mano, mientras observaba el reloj de pared avanzar inexorablemente. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Y si Marcela sospechaba algo y llamaba al banco? ¿Y si Enrique decidía pasar a verme durante su hora de almuerzo? Después de 45 minutos de espera, finalmente escuché mi número. Me levanté con dificultad, apoyándome en mi bastón, y me acerqué a la ventanilla donde una joven de no más de 25 años me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días. Necesito hacer un retiro de mi cuenta de ahorros», dije, deslizando mi tarjeta y mi identificación. «De la totalidad del saldo». La joven levantó las cejas ligeramente mientras tecleaba mi información. «¿Está segura, señora Esperanza?» «Son», bajó la voz, «casi 600 pesos. Es una cantidad considerable para retirar en efectivo. ¿Puedo preguntarle para qué lo necesita?» «Es para una inversión personal», respondí con la historia que había preparado. «Voy a comprar un departamento pequeño en Cuernavaca y el propietario prefiere efectivo». «Entiendo, pero debo advertirle que cargar con tanto dinero puede ser peligroso. ¿No prefiere una transferencia electrónica? ¿O tal vez un cheque de caja?» «No, debe ser en efectivo», insistí,
tratando de mantener la calma. Es urgente. La empleada me miró con cierta sospecha. Probablemente estaba acostumbrada a estafas a personas mayores, a familiares que las convencían de sacar su dinero con engaños. La ironía era que yo estaba haciendo exactamente lo contrario: proteger mi dinero de mi propia familia. Señora, para retiros de esta magnitud necesito la autorización de mi supervisor. ¿Tiene alguna identificación adicional? ¿Y podría decirme si alguien la está esperando afuera? Tengo mi pasaporte, dije, sacándolo de mi bolso. Y no, nadie me espera. Vine sola. Mientras la joven se levantaba para consultar con su supervisor, miré nerviosamente hacia la entrada del banco. Cada vez que la puerta se abría, temía ver a Enrique o a Marcela entrar. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Enrique. «¿Todo bien, mamá? ¿Dónde estás ahora?» No respondí. Cualquier palabra podría delatar mis intenciones. Después de lo que pareció una eternidad, la empleada regresó con un hombre de mediana edad que se presentó como el gerente. «Buenos días, señora Esperanza. Entiendo que quiere retirar una suma importante de dinero. ¿Puedo preguntarle si está bajo alguna presión para hacer este retiro?» Su tono era amable pero inquisitivo. Estaba evaluándome, tratando de determinar si estaba siendo manipulada o si tenía pleno uso de mis facultades. «No, señor. Es mi decisión. Necesito ese dinero para un proyecto personal urgente. ¿Está absolutamente segura?», insistió. A veces, las personas mayores sufren presiones de familiares o incluso extraños. Una risa amarga amenazó con escapar de mis labios. Si él supiera que estaba haciendo esto precisamente para evitar que mi familia me despojara de mis ahorros. «Aprecio su preocupación», dije con firmeza, «pero soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones financieras. He sido profesora de matemáticas durante 40 años y entiendo las implicaciones de lo que estoy haciendo». Algo en mi tono debió convencerlo, porque asintió lentamente. «Muy bien, señora. Procederemos con su retiro, pero debo advertirle que es su responsabilidad custodiar ese dinero una vez que salga del banco. No podemos hacernos responsables por robos o pérdidas». Entiendo y acepto esa responsabilidad. Mientras el gerente completaba los formularios necesarios, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Enrique. «Mamá, estoy preocupado. Si no me respondes en 15 minutos, voy a empezar a llamar a hospitales». Con manos temblorosas respondí. «Estoy bien, hijo. En la iglesia. El padre está dando una charla muy interesante. Te llamo después». Odiaba mentir, pero era necesario ganar tiempo. 40 minutos después, salí del banco con una bolsa discreta pero pesada. Dentro, cuidadosamente organizados en fajos, estaban mis ahorros de toda una vida. El gerente había insistido en proporcionarme una escolta hasta la puerta y me preguntó nuevamente si no prefería un taxi que el banco pudiera llamar por mí. «No es necesario, gracias», respondí. «Ya tengo transporte». En realidad, no lo tenía. No podía arriesgarme a pedir un taxi desde el banco. Alguien podría seguirme. En lugar de eso, caminé lentamente hasta la esquina, doblé a la derecha y avancé una cuadra más antes de detenerme y solicitar un taxi a través de la aplicación en mi teléfono. Mientras esperaba, revisé mi reloj. 10:45 am. Enrique estaría en su oficina, Marcela en su salón de belleza, Sofía en la escuela. Nadie se daría cuenta de mi ausencia prolongada hasta al menos mediodía, cuando se suponía que regresaría para la comida. El taxi llegó 5 minutos después, conducido por un hombre mayor que me ayudó amablemente con mi bolsa, sin hacer preguntas sobre su evidente peso. «A la terminal de autobuses del sur, por favor», indiqué, acomodándome en el asiento trasero con mi preciada carga firmemente sujeta entre mis manos. Durante el trayecto recibí otra llamada de Enrique. Esta vez decidí contestar para no despertar más sospechas. «Hola, hijo. ¿Mamá?» «Por fin contestas», estaba preocupado.
¿Dónde estás ahora? Acabo de salir de la iglesia. Mentí, odiándome por ello. Ahora voy a visitar a doña Juana. ¿Te acuerdas de ella? Mi antigua compañera de la escuela. Vive cerca de aquí. Pero mamá, no deberías estar fuera tanto tiempo. Tu cadera. Me siento bien, hijo. El aire fresco me ha sentado de maravilla. Además, tengo mi bastón y voy con cuidado. ¿Quieres que pase a recogerte a casa de doña Juana? No, no te preocupes. Tomaré un taxi de regreso. Estaré en casa para la comida. Está bien, cedió Enrique, aunque pude notar la preocupación en su voz. No olvides que tenemos que hablar cuando regreses. Es importante. No lo olvidaré, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Hasta pronto, hijo. Al colgar, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. El taxista me miró por el retrovisor con simpatía, pero no dijo nada. La terminal de autobuses del sur bullía de actividad. Me acerqué a la taquilla de ADO y compré un boleto para el próximo autobús a Cuernavaca, que salía en 40 minutos. Luego busqué un rincón tranquilo donde sentarme, siempre con mi bolsa protegida entre mis brazos. A las 11:30, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marcela. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz. Un minuto después llegó un mensaje. Suegra, Enrique me dijo que está fuera visitando a una amiga. Recuerde que la esperamos para comer a las 12:00. Tenemos algo importante que hablar con usted. La presión en mi pecho aumentó. Casi podía imaginar a Marcela con sus folletos de la residencia estatal Nueva Esperanza, preparando su discurso convincente sobre cómo sería lo mejor para todos. No, para ella. Lo mejor para sus planes, para su comodidad, para sus finanzas. A las 12:15 abordé el autobús a Cuernavaca. Mientras encontraba mi asiento, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. Había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido mi futuro, mi dignidad, mi independencia. No sería una carga para mi hijo, como Marcela temía, pero tampoco sería una víctima. Cuando el autobús arrancó, envié un último mensaje a Enrique. Hijo, he decidido tomar unas pequeñas vacaciones con mi amiga Carmela en Cuernavaca. Necesito un cambio de aire y tiempo para pensar. No te preocupes por mí, estoy bien. Te llamaré pronto. Luego apagué el teléfono y miré por la ventanilla cómo la Ciudad de México se alejaba lentamente. Con cada kilómetro que el autobús avanzaba hacia Cuernavaca, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. El dolor de la traición seguía allí, punzante y agudo, pero junto a él comenzaba a crecer algo nuevo, la determinación de construir una vida en mis propios términos, sin depender de nadie que pudiera traicionarme. A mis 68 años estaba empezando de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro, aunque incierto, parecía lleno de posibilidades. El autobús serpenteaba por la carretera a Cuernavaca, descendiendo gradualmente hacia un clima más cálido y acogedor. Observé el paisaje cambiante a través de la ventanilla, mientras mi mente procesaba los eventos de las últimas 24 horas. La conversación escuchada por casualidad, la planificación frenética, la huida con mis ahorros. Parecía la trama de una telenovela, no la vida de una ex maestra de matemáticas de 68 años. Mi teléfono, aunque apagado, pesaba en mi bolso como un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. Sabía que en este momento Enrique estaría leyendo mi mensaje, quizás confundido al principio, luego preocupado, finalmente molesto. Marcela estaría furiosa, viendo cómo su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba. Imaginé su rostro cuando comprendiera que no solo me había ido, sino que probablemente me había llevado mis ahorros. Parte de mí se sentía culpable por desaparecer así sin una explicación completa, pero otra parte, una que había permanecido dormida durante demasiado tiempo, se rebelaba contra ese sentimiento. ¿No eran ellos quienes planeaban deshacerse de mí? ¿No merecía yo protegerme? ¿Le importa si me siento aquí?
El autobús va lleno. Una voz femenina interrumpió mis pensamientos. Levanté la vista para encontrarme con una mujer de unos 50 años, con pelo canoso recogido en un moño y ojos amables detrás de unas gafas de montura gruesa. Por supuesto, adelante, respondí, moviendo mi bolsa con el dinero más cerca de mí. Gracias, soy Teresa. Se presentó mientras se acomodaba. Voy a visitar a mi hija en Cuernavaca. Acaba de tener a mi primer nieto. ¡Felicidades!, sonreí sinceramente. Yo soy Esperanza. Un placer, Esperanza. ¿Y usted va de visita también? Dudé un momento. ¿Qué podía decir? Estoy huyendo de mi hijo y mi nuera que planeaban internarme en un asilo estatal para quedarse con mis ahorros. No parecía una respuesta apropiada para una conversación casual en un autobús. Voy a quedarme con una amiga por un tiempo, respondí finalmente. Necesitaba un cambio de aires. Teresa asintió comprensivamente. A veces todos necesitamos escapar un poco, ¿verdad? Yo viví en Cuernavaca por años antes de mudarme a la capital. Es una ciudad hermosa, perfecta para descansar y reflexionar. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Teresa resultó ser una psicóloga retirada que ahora dedicaba su tiempo a dar talleres de desarrollo personal para mujeres mayores. Me habló de su trabajo, de su pasión por ayudar a otras a redescubrir su propósito después de la jubilación o la viudez. Muchas mujeres creen que al envejecer se vuelven invisibles, explicó con pasión. La sociedad les dice que ya no son útiles, que deben conformarse con ser abuelas o cuidadoras. Pero tenemos tanto que ofrecer, tantos sueños por cumplir todavía. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿No había yo misma caído en esa trampa? Después de la muerte de Carlos, después de mi jubilación, había aceptado lentamente el papel que otros habían definido para mí. La madre mayor, la suegra, la abuela, eventualmente la carga. ¿Y tiene planes en Cuernavaca?, preguntó Teresa. Honestamente, no lo sé, admití. Todo ha sido bastante repentino. Teresa me estudió por un momento, como si pudiera ver más allá de mis palabras. ¿Sabe? Estoy organizando un taller este fin de semana en Cuernavaca. Reinventarse después de los 60. Es en el Centro Cultural del Carmen, cerca del Zócalo. Debería venir si tiene tiempo. Podría serle útil. Tomé la tarjeta que me ofrecía, agradecida por la invitación y por la distracción de mis pensamientos turbulentos. El autobús llegó a Cuernavaca poco después del mediodía. Me despedí de Teresa con la promesa de considerar su taller y bajé cuidadosamente, siempre vigilante de mi preciada bolsa. Carmela me esperaba en la terminal, tal como habíamos acordado por mensaje. Al verla, con su cabello completamente blanco y su sonrisa amplia y sincera, sentí que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Nos abrazamos fuertemente, dos amigas de toda la vida, reunidas en circunstancias inesperadas. ¡Ay, Esperanza!, dijo, tomándome por los hombros para examinarme. Estás pálida como un fantasma. Vamos a casa, tienes mucho que contarme. El taxi nos llevó a través de las calles empedradas de Cuernavaca hasta la colonia donde vivía Carmela, una zona tranquila de casas modestas pero bien cuidadas. Su hogar, una casa de un solo piso con un pequeño jardín lleno de bugambilias, parecía un oasis de paz después del caos de las últimas horas. Adelante, me invitó abriendo la puerta. Tu habitación está lista y hay agua fresca de Jamaica en el refrigerador. Debes estar agotada. Una vez instaladas en su sala, con vasos de agua fresca y la bolsa con mi dinero segura en la habitación de huéspedes, finalmente me quebré. Le conté todo, la conversación que había escuchado, los planes de Marcela, la complicidad silenciosa de Enrique, mi decisión de huir con mis ahorros. Desgraciados, exclamó Carmela cuando terminé mi relato, su rostro usualmente sereno transformado por la indignación. ¿Cómo pueden tratar así a su propia madre? A la mujer que les dio el enganche para su casa, no sé en qué momento mi hijo cambió tanto. Dije, secándome las lágrimas. Siempre fue un buen muchacho, considerado, respetuoso.
pero desde que se casó con Marcela, esa mujer lo tiene dominado, afirmó Carmela con severidad. Siempre lo supe, desde la primera vez que la vi en tu casa. Tiene esa mirada calculadora, como si constantemente estuviera evaluando cuánto vale cada persona, cada objeto. Asentí tristemente. Marcela siempre había sido ambiciosa, siempre buscando ascender socialmente, siempre preocupada por las apariencias. Al principio pensé que era bueno para Enrique, que ella lo motivaría a superarse. Nunca imaginé que esa ambición eventualmente me convertiría en un obstáculo, en un gasto innecesario que debía ser eliminado. ¿Has revisado tu teléfono?, preguntó Carmela después de un momento de silencio. Deben estar buscándote como locos. Con un suspiro encendí mi teléfono. Inmediatamente, una cascada de notificaciones inundó la pantalla. 27 llamadas perdidas de Enrique, 15 de Marcela, 5 de Sofía, decenas de mensajes cada vez más urgentes y alarmados. Mamá, ¿dónde estás? Vuelve a casa, por favor. Estamos preocupados. Llámanos ahora. ¿Cómo que te fuiste a Cuernavaca? ¿Por qué no nos avisaste? Contesta el teléfono. Estamos a punto de llamar a la policía. El último mensaje de Enrique, enviado hace apenas media hora, era particularmente revelador. Mamá, fui al banco. Sé lo que hiciste. Por favor, necesitamos hablar. Así que ya lo sabían. Habían descubierto no solo mi ausencia, sino también que me había llevado mi dinero. Tengo que responderles, dije, aunque la idea me causaba ansiedad. No quiero que llamen a la policía o algo así. Adelante, asintió Carmela, pero sé firme. No dejes que te manipulen para volver. Respiré profundamente y llamé a Enrique. Contestó al primer timbre. Mamá, por fin. ¿Dónde estás exactamente? Voy a buscarte ahora mismo. No, Enrique, respondí con una calma que no sabía que poseía. No voy a volver, al menos no por ahora. ¿De qué estás hablando? ¿Y por qué sacaste todo tu dinero del banco? ¿Alguien te está manipulando? ¿Te está obligando a hacer esto? La ironía de su pregunta casi me hizo reír. ¿Yo manipulada? Cuando eran ellos quienes planeaban enviarme a un asilo estatal mientras se quedaban con mis ahorros. Nadie me está manipulando, hijo. Estoy perfectamente lúcida y tomando mis propias decisiones. Decisiones que debí tomar hace tiempo. Mamá, no entiendo. Si hice algo que te molestó, podemos hablarlo. Pero esto es una locura. Marcela está histérica. Sofía no para de llorar. Por favor, vuelve a casa y arreglamos lo que sea que esté mal. Sentí que mi determinación flaqueaba ante la mención de mi nieta. Sofía, con sus 17 años recién cumplidos, era la luz de mi vida. Pensar en ella llorando por mi ausencia me partía el corazón. Enrique, dije, luchando por mantener firme mi voz. Anoche escuché tu conversación con Marcela. Lo escuché todo. Sobre la residencia estatal Nueva Esperanza, sobre sus planes para mis ahorros, sobre cómo Marcela dijo que solo me quedaban 5 años, o 10 con suerte. Un silencio absoluto siguió a mis palabras. Podía imaginar a Enrique palideciendo al otro lado de la línea, comprendiendo finalmente el motivo de mi huida. «Mamá, no es lo que piensas», comenzó, pero su voz carecía de convicción. Marcela a veces dice cosas sin pensar, pero nunca haríamos algo así. Jamás te enviaríamos a un lugar donde no estuvieras bien cuidada. Pero lo consideraste, ¿verdad? Insistí. No negaste sus palabras. No te indignaste ante la idea de internarme para ahorrar dinero. En lugar de eso, suspiraste y dijiste, está bien, hablaré con ella mañana. Yo estaba cansado, mamá. Sabes cómo es Marcela cuando se le mete una idea en la cabeza. Pero nunca, nunca habría permitido que te hicieran daño. El daño ya está hecho, hijo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Perdí la confianza en las dos personas que deberían protegerme más que nadie. ¿Sabes lo que se siente escuchar a tu propia nuera calculando cuántos años te quedan de vida, sabiendo que tu hijo no la contradice?
Otro silencio prolongado. Cuando Enrique habló de nuevo, su voz sonaba quebrada. Perdóname, mamá. Tienes razón, debí defenderte. Debí ponerle un alto a Marcela. Es solo que últimamente las cosas han estado difíciles. El negocio no va bien. Las colegiaturas de Sofía han subido. Y Marcela. Ella siempre ha sido la que maneja nuestras finanzas. Me dejé llevar. Lo entiendo, hijo, dije con tristeza. Pero eso no justifica lo que planeaban hacer. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó con desesperación. Dime qué necesitas y lo haré. Si quieres volver a casa, te prometo que las cosas serán diferentes. O puedo ayudarte a encontrar un lugar mejor que Golden Years, un lugar donde estés cómoda. No necesito tu ayuda, Enrique. Lo interrumpí con suavidad pero firmeza. Tengo mis ahorros, tengo mi pensión y tengo buenos amigos. Por ahora necesito tiempo y espacio. Tiempo para sanar, para pensar en mi futuro. Un futuro que yo decidiré, no tú, no Marcela. Pero mamá, por favor, respeta mi decisión. Estoy bien con Carmela, te llamaré en unos días, cuando las cosas se hayan calmado un poco. Dale un beso a Sofía de mi parte y dile que la amo. Antes de que pudiera responder, colgué. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar inmediatamente, pero no lo hizo. Quizás, por una vez, Enrique estaba respetando mis deseos. ¿Cómo fue?, preguntó Carmela, que había estado observándome en silencio. Difícil, admití, pero necesario. Ahora saben que los escuché y que por eso me fui. Enrique parecía arrepentido, pero el daño ya está hecho, completó Carmela, asintiendo comprensivamente. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Exactamente. Carmela se levantó y fue a la cocina, regresando momentos después con una botella de tequila y 2 vasos pequeños. Creo que necesitamos algo más fuerte que agua de Jamaica, dijo con una sonrisa cómplice. Por los nuevos comienzos. Brindamos en silencio, el tequila quemando agradablemente mi garganta. Por primera vez desde que escuché esa terrible conversación, sentí que podía respirar completamente. Había escapado, había protegido mi futuro. Y aunque el camino por delante era incierto, al menos era mío para decidir. Esa noche, después de una cena sencilla pero reconfortante, me retiré a la habitación de huéspedes que Carmela había preparado para mí. Acomodada en la cama, con mi bolsa de dinero segura bajo el colchón, una precaución quizás innecesaria pero tranquilizadora. Pensé en lo rápido que había cambiado mi vida en apenas 24 horas. Ayer por la noche era una madre y abuela convaleciente, dependiente de la generosidad de su hijo y nuera, inconsciente de los planes que tramaban a sus espaldas. Hoy era una mujer que había tomado el control de su destino, que había rechazado el papel de víctima que otros querían asignarle. Mientras el cansancio me vencía, un pensamiento cruzó mi mente. Tal vez esta traición, dolorosa como era, había sido en realidad una bendición disfrazada, la oportunidad de reescribir el último capítulo de mi vida, esta vez en mis propios términos. Con esa idea reconfortante, me sumergí en el primer sueño verdaderamente tranquilo que había tenido en mucho tiempo. Las siguientes semanas en casa de Carmela se convirtieron en un periodo de sanación y descubrimiento. Lejos de la tensión constante que había experimentado en casa de Enrique y Marcela, comencé a redescubrir partes de mí misma que había olvidado o suprimido. El primer fin de semana, siguiendo el consejo de Teresa, la mujer que conocí en el autobús, asistí a su taller Reinventarse después de los 60 en el Centro Cultural del Carmen. La sala estaba llena de mujeres de mi edad o mayores, todas con historias diferentes pero unidas por el deseo común de reclamar su independencia y propósito. La sociedad nos dice que al envejecer, especialmente como mujeres, debemos hacernos a un lado. Comenzó Teresa, su voz clara y enérgica resonando en la sala, que nuestro papel ahora es ser abuelas, cuidadoras, figuras de fondo en las vidas de nuestros hijos y nietos. Pero yo les pregunto,
¿Es eso suficiente para ustedes? Miré a mi alrededor y vi cabezas negando lentamente. No, no era suficiente. Nunca lo había sido. Cada una de ustedes, continuó Teresa, tiene décadas de experiencia, sabiduría, pasiones y sueños. La pregunta no es qué pueden hacer ahora que son mayores, sino qué quieren hacer con la libertad y el conocimiento que han ganado. Durante 3 horas participamos en ejercicios de reflexión, compartimos historias, identificamos miedos y obstáculos. Cuando llegó mi turno de hablar, con voz temblorosa al principio y luego cada vez más firme, conté una versión simplificada de mi situación. Me di cuenta de que estaba permitiendo que otros decidieran por mí. Concluí que había aceptado volverme invisible, pero ya no más. Al final del taller, Teresa nos pidió que escribiéramos 3 metas para los próximos 6 meses. Miré el papel en blanco frente a mí y, después de un momento de reflexión, escribí: encontrar un lugar propio para vivir, retomar mi pasión por la enseñanza de las matemáticas, quizás como tutora voluntaria, reconectar con viejas amistades y cultivar nuevas. Salí del taller sintiéndome energizada y centrada. Por primera vez en años, tenía un plan que no giraba en torno a ser madre, suegra o abuela, sino simplemente en ser esperanza. De vuelta en casa de Carmela, compartí mis reflexiones con ella mientras tomábamos café en su pequeño patio trasero. ¿Sabes? Tengo un amigo agente inmobiliario, comentó Carmela después de escucharme. Si estás pensando en comprar algo en Cuernavaca, él podría ayudarte. Los precios aquí son mucho más razonables que en la Ciudad de México. Y con tus ahorros, ¿realmente crees que podría comprar mi propio lugar? Pregunté, sorprendida ante la posibilidad. Nunca he vivido completamente sola. Siempre fue con Carlos, luego con Enrique, y después en el departamento que compartía con mi hermana antes de la operación. «Por supuesto que puedes», exclamó Carmela. «Con 600,000 pesos puedes encontrar un bonito departamento en una zona tranquila. No será un palacio, pero será tuyo. Y con tu pensión mensual podrías vivir cómodamente». La idea de tener mi propio espacio, un lugar donde nadie pudiera amenazar con echarme o enviarme a un asilo, me resultaba tan atractiva como aterradora. Siempre había dependido de alguien más para las decisiones importantes. ¿Podría realmente hacer esto sola? Como si leyera mis pensamientos, Carmela añadió: «No estarás sola, Esperanza. Me tienes a mí, tienes a las nuevas amigas que estás haciendo en el taller de Teresa. Y eventualmente, cuando las cosas se calmen, tal vez puedas reconectar con Enrique y Sofía en tus propios términos». Enrique. Desde nuestra conversación telefónica, habíamos mantenido un contacto limitado. Él me enviaba mensajes diarios, generalmente breves actualizaciones sobre Sofía o preguntas sobre mi bienestar. Yo respondía cortésmente, pero manteniendo cierta distancia. La herida era aún demasiado reciente, la confianza rota demasiado frágil. Marcela, por su parte, había pasado de llamarme frenéticamente los primeros días a un silencio absoluto. Según los mensajes de Enrique, estaba procesando la situación y realmente arrepentida, aunque yo dudaba de la sinceridad de ese arrepentimiento. Probablemente estaba más molesta por perder acceso a mis ahorros que por herir mis sentimientos. Una semana después de mi llegada a Cuernavaca, recibí una llamada inesperada de Sofía. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. «Abuela», su voz sonaba pequeña, insegura. «Sofía, mi amor», respondí sintiendo un nudo en la garganta. «Qué alegría escucharte, abuela. ¿Por qué te fuiste así? Papá no quiere explicarme bien. Dice que tuviste un malentendido con mamá, pero sé que hay algo más. Te extraño mucho». «Yo también te extraño, cariño», dije, luchando contra las lágrimas. «Y tienes razón, hubo más que un simple malentendido. Pero son cosas de adultos, cosas complicadas. ¿Es porque mamá quería mandarte a ese asilo?», preguntó abruptamente. Me quedé sin aliento. ¿Cómo sabía ella eso? «Los escuché discutiendo después de que te fuiste.
explicó Sofía, interpretando mi silencio. Papá estaba furioso. Le gritaba a mamá que por su culpa te habías ido, que él nunca debió considerar su estúpido plan. Mamá decía que solo estaban explorando opciones, que nunca te habrían mandado a un mal lugar. Sofía, comencé, sin saber exactamente qué decir. ¿Cómo explicarle a una adolescente la complejidad de la situación sin ponerla en contra de sus padres? Está bien, abuela. No tienes que explicarme, dijo con una madurez que me sorprendió. Entiendo por qué te fuiste. Yo también me habría ido. Solo quería que supieras que te apoyo y que no todos en esta casa estábamos de acuerdo con ese plan. Gracias, mi amor, respondí, conmovida por su comprensión. Eso significa mucho para mí. ¿Puedo ir a visitarte?, preguntó de repente. Tengo vacaciones en 2 semanas. Podría tomar un autobús a Cuernavaca. La idea de ver a Sofía me llenó de alegría, pero también de preocupación. ¿Cómo reaccionarían Enrique y Marcela? ¿Usarían esta visita como una forma de presionarme para volver? Me encantaría verte, Sofía, dije finalmente. Déjame hablar con tu papá primero, ¿de acuerdo? Para asegurarme de que esté de acuerdo con la visita. Está bien, aceptó, aunque pude notar cierta decepción en su voz. Pero prométeme que lo pensarás seriamente, te lo prometo. Y Sofía, te quiero mucho. Nunca lo olvides. Yo también te quiero, abuela, y estoy orgullosa de ti por defenderte. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, abrumada por las emociones. La conversación con Sofía había sido un bálsamo para mi corazón herido, un recordatorio de que aún tenía conexiones significativas con mi familia, a pesar de la traición. Esa misma tarde, el amigo agente inmobiliario de Carmela, Héctor, vino a visitarnos. Era un hombre afable de unos 60 años, con una calva incipiente y una risa contagiosa. Carmela me ha contado que está buscando un lugar propio. Señora Esperanza, dijo después de las presentaciones. Ha tenido suerte. Acabo de listar un departamento que creo que podría ser perfecto para usted. Me mostró fotos de un pequeño pero acogedor departamento en la colonia La Pradera, una zona tranquila a unos 15 minutos del centro de Cuernavaca. Tenía 2 habitaciones, un balcón con vista a áreas verdes y estaba en un primer piso. Importante, considerando mi cadera en recuperación. El precio, 520 pesos negociables. Es una oportunidad única, explicó Héctor. La propietaria es una señora mayor que se muda con su hija a Estados Unidos. Necesita vender rápido y está dispuesta a aceptar un buen precio. Miré las fotos nuevamente, imaginándome en ese espacio, mi espacio, un lugar donde nadie podría decidir por mí, donde no sería una invitada ni una carga. Un lugar donde podría empezar de nuevo. Me gustaría verlo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la decisión en mi voz. Maravilloso, exclamó Héctor. Podemos ir mañana mismo si le parece. Esa noche, después de que Héctor se fue, Carmela y yo nos sentamos en el patio trasero nuevamente, esta vez compartiendo una botella de vino. Estás cambiada, Esperanza, comentó Carmela, observándome con una sonrisa. Hay algo diferente en ti, una determinación que no había visto antes. Me siento diferente, admití. Es como si hubiera estado dormida durante años, dejando que la vida simplemente me sucediera. Y ahora, de repente, estoy despierta, asustada, sí, pero despierta. El miedo es natural, dijo Carmela rellenando nuestras copas. Lo que importa es que no dejes que te paralice. Mira cuánto has avanzado en tan solo 2 semanas. Estás asistiendo a talleres, haciendo nuevas amistades, considerando comprar tu propio departamento. Estás tomando el control de tu vida. Nunca pensé que a mis 68 años estaría empezando de nuevo, reflexioné. Siempre imaginé que a esta edad ya tendría todo resuelto, que me dedicaría a malcriar nietos y a hacer manualidades. La vida raramente sigue el plan que imaginamos, respondió Carmela. A veces nos da giros inesperados que, aunque dolorosos,
Nos abren puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Mientras contemplaba sus palabras, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Enrique. Mamá, Sofía me contó que habló contigo sobre visitarte. Creo que es una buena idea. Podría llevarla yo mismo el próximo fin de semana, si te parece bien. También me gustaría hablar contigo, cara a cara. Hay muchas cosas que necesito decirte. Le mostré el mensaje a Carmela, quien lo leyó con expresión pensativa. ¿Qué piensas hacer?, preguntó. Quiero ver a Sofía, respondí sin dudar. La extraño terriblemente. Pero Enrique, no estoy segura de estar lista para esa conversación todavía. Tal vez nunca estarás completamente lista, sugirió Carmela con suavidad. Algunas conversaciones son necesarias precisamente porque son difíciles. Además, si estás pensando en comprar un departamento aquí, establecerte permanentemente en Cuernavaca, eventualmente tendrás que aclarar las cosas con tu hijo, suspiré, sabiendo que tenía razón. Le diré que pueden venir el próximo fin de semana, decidí finalmente, pero con condiciones claras. Nos reuniremos en un lugar público, no hablaremos de dinero, y si en algún momento me siento incómoda, me iré. Me parece perfecto, aprobó Carmela. Establece tus límites y mantente firme en ellos. Ya no eres la esperanza que pueden manipular o presionar. Mientras respondía al mensaje de Enrique, confirmando la visita con mis condiciones, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Estaba reconstruyendo mi vida pieza por pieza, tomando decisiones conscientes sobre mi futuro. Y aunque el camino no era fácil ni libre de dolor, por primera vez en mucho tiempo me sentía verdaderamente viva. Al día siguiente, Héctor nos llevó a ver el departamento. En persona, era aún más acogedor que en las fotos. Pequeño pero luminoso, con un balcón donde podía imaginarme tomando café por las mañanas, observando el verdor de Cuernavaca. La propietaria, doña Merced, una señora de 75 años, con ojos amables y manos nudosas, me recibió calurosamente. Me alegra que sea usted quien esté interesada en mi hogar, dijo mientras me mostraba la cocina. He vivido aquí por 20 años. Desde que mi esposo falleció. Fue un buen lugar para sanar, para encontrar paz. Espero que también lo sea para usted. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Eso era exactamente lo que necesitaba. Un lugar para sanar, para encontrar paz después de la tormenta. Después de recorrer el departamento, me senté con Héctor y doña Merced en la sala para discutir detalles. Mi hija insiste en que vaya con ella a Chicago, explicó doña Merced. Dice que ya estoy muy mayor para vivir sola. Tal vez tenga razón, pero este lugar. Su voz se quebró ligeramente. Ha sido mi refugio, mi independencia. No es fácil dejarlo atrás. Nuestras miradas se encontraron y vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. El de una mujer mayor cuya autonomía era cuestionada por sus hijos bien intencionados pero controladores. Lo entiendo perfectamente, dije, tomando su mano arrugada entre las mías, y le prometo que cuidaré este lugar con el mismo amor que usted le ha dado. Doña Merced sonrió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Entonces está decidido, dijo, apretando mi mano. El departamento es suyo, señora Esperanza. Héctor puede ocuparse del papeleo. ¿No quiere negociar el precio?, preguntó Héctor, sorprendido por la rapidez de la decisión. No, respondió doña Merced con firmeza. Sé reconocer cuando algo es correcto. Este departamento necesita a alguien que lo aprecie como yo lo he hecho. Y creo que la señora Esperanza es esa persona. Esa misma tarde firmamos un acuerdo preliminar. Con la ayuda de Héctor, transferí un depósito a doña Merced con el acuerdo de completar la transacción y la mudanza en las próximas 2 semanas, después de verificar que todos los papeles estuvieran en orden. Cuando regresamos a casa de Carmela, me sentía como en un sueño. Realmente acababa de comprar mi propio departamento, yo, que nunca había tomado una decisión financiera importante sin consultar a mi esposo
o, después de su muerte, a mi hijo. Deberías ver tu cara, rió Carmela mientras me servía una taza de té. Pareces una niña que acaba de recibir el regalo que siempre ha querido. Es que no puedo creerlo, confesé. Todo está sucediendo tan rápido. Hace 2 semanas estaba en casa de Enrique sintiéndome invisible y dependiente. Y ahora eres una mujer independiente, dueña de su propio destino y de su propio departamento, completó Carmela con una sonrisa orgullosa. Siempre fuiste esta persona, Esperanza. Solo necesitabas recordarlo. Esa noche, después de cenar, llamé a Sofía para darle las noticias. Su entusiasmo me llenó de alegría. «Abuela, eso es increíble», exclamó. «¿Puedo ayudarte a decorarlo cuando vaya a visitarte? Tengo tantas ideas». «Por supuesto que sí, mi amor», respondí riendo ante su entusiasmo. «Será nuestro proyecto juntas». La conversación fluyó fácilmente con Sofía contándome sobre la escuela, sus amigos, sus planes para la universidad del próximo año. No mencionó a Marcela y yo no pregunté. Algunos puentes tardarían más en reconstruirse que otros, si es que alguna vez lo hacían. Antes de despedirnos, Sofía se puso seria. «Abuela, solo quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Papá me contó un poco más sobre lo que pasó, sobre lo que escuchaste. Dice que cometió un error terrible y que está realmente arrepentido. Creo que deberías darle una oportunidad de explicarse cuando venga conmigo el fin de semana». «Lo haré». «Sofía», prometí conmovida por su madurez, «tu padre y yo tenemos mucho de qué hablar. Y aunque las cosas nunca volverán a ser exactamente como antes, siempre será mi hijo y lo amo». Después de colgar, miré por la ventana hacia el cielo estrellado de Cuernavaca. El futuro, que solo unas semanas atrás parecía un túnel oscuro de dependencia y eventual abandono, ahora se abría ante mí como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Tenía un nuevo hogar. Estaba haciendo nuevas amistades. Estaba redescubriendo viejas pasiones. Y aunque la herida de la traición aún dolía, ya no me definía. Era solo una parte de mi historia, no su conclusión. A mis 68 años, contra todo pronóstico, estaba empezando un nuevo capítulo, y por primera vez en mucho tiempo sentía curiosidad, incluso entusiasmo, por descubrir qué me deparaba el futuro. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, nerviosa ante la perspectiva de ver a Enrique y Sofía. Habíamos acordado encontrarnos en un café cercano al Zócalo de Cuernavaca, un lugar público, pero tranquilo donde podríamos hablar. Carmela insistió en acompañarme hasta el café, aunque prometió dejarnos solos una vez que llegaran Enrique y Sofía. «Solo quiero asegurarme de que estés bien», dijo mientras caminábamos por las calles empedradas, «y quizás lanzarle una mirada amenazadora a tu hijo para que sepa que ahora tienes quien te cuide». Reí ante su protección feroz. En las últimas semanas, Carmela se había convertido en mucho más que una amiga. Era mi confidente, mi apoyo, casi una hermana. Llegamos al café 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa en la terraza donde podía ver a la gente pasar y sentir la suave brisa de Cuernavaca. A pesar del nerviosismo, me sentía centrada, preparada para lo que viniera. Ya no era la mujer asustada que había huido en medio de la noche con sus ahorros en una bolsa. «Ahí vienen», murmuró Carmela, señalando discretamente. Levanté la vista y los vi. Enrique, con expresión tensa y ojeras visibles, y Sofía, radiante y hermosa en sus 17 años, buscándome ansiosamente con la mirada. Cuando me vio, su rostro se iluminó y prácticamente corrió hacia mí. «Abuela», exclamó, abrazándome con fuerza. «Te he extrañado tanto». «Yo también, mi amor», respondí, abrazándola con igual intensidad, inhalando su familiar aroma a champú de fresas. Enrique se acercó más lentamente, visiblemente nervioso. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi arrepentimiento genuino en sus ojos. «Hola, mamá», dijo con voz quebrada. «¿Te ves? Bien. Diferente, de alguna manera». «Hola, Enrique», respondí,
manteniendo mi tono neutral pero no frío. Esta es mi amiga Carmela, ya la conoces. Carmela y Enrique intercambiaron saludos tensos. Después de asegurarse una vez más de que estaría bien, Carmela se despidió, no sin antes susurrarme: «Llámame si me necesitas. Estaré cerca». Nos sentamos los tres y por un momento nadie supo qué decir. Finalmente Sofía rompió el silencio. «Abuela, cuéntanos sobre tu nuevo departamento. ¿Cuándo te mudas? ¿Podemos verlo hoy?» Agradecida por el tema seguro, comencé a describir mi nuevo hogar, el proceso de compra, mis planes para decorarlo simplemente pero con calidez. Sofía escuchaba fascinada, haciendo preguntas y ofreciendo sugerencias. Enrique permanecía mayormente en silencio, asintiendo ocasionalmente, observándome con una mezcla de sorpresa y, si no me equivocaba, un cierto orgullo reluctante. «Nunca imaginé que comprarías un lugar propio, mamá», comentó finalmente. «Es impresionante». «Yo tampoco lo imaginé», admití, «pero las circunstancias cambian, las personas cambian». Un silencio incómodo siguió a mis palabras. El mesero llegó con nuestros cafés y un chocolate para Sofía, dándonos un momento para reorganizar nuestros pensamientos. «Mamá», comenzó Enrique después de que el mesero se retiró, «sé que probablemente no quieres hablar de lo que pasó, pero necesito que sepas cuánto lo lamento. Lo que escuchaste esa noche». Marcela estaba estresada. Decía cosas que no pensaba realmente. Y yo: «¿Tú qué, Enrique?». Lo interrumpí suavemente. «¿No estabas de acuerdo? Porque no es lo que parecía». Enrique bajó la mirada hacia su café, avergonzado. «Tienes razón. No te defendí como debería haberlo hecho. Me dejé llevar por el estrés, por los problemas financieros, por la forma en que Marcela presenta las cosas como si fueran la única opción lógica. Pero eso no es excusa. Te fallé». Sus palabras parecían sinceras y sentí que algo dentro de mí comenzaba a suavizarse. No era perdón, no todavía, pero quizás el principio de un camino hacia la reconciliación. «El negocio no va bien», continuó Enrique. «Hace meses que apenas cubrimos los gastos, la colegiatura de Sofía, la hipoteca, todo se acumuló». Marcela empezó a obsesionarse con encontrar soluciones, a ver cada gasto como prescindible, y entonces notó que mi pensión y mis ahorros podrían ser la solución. Completé, sintiendo una punzada de dolor al recordar. «Ella lo presentó como una situación donde todos ganaríamos», explicó, aunque su tono dejaba claro que no estaba justificando lo sucedido. «Tú recibirías atención adecuada en una residencia estatal. Nosotros podríamos usar ese dinero para solventar nuestras deudas». Sonaba razonable en ese momento, en medio de la noche, después de semanas de estrés. «Papá, eso es horrible», intervino Sofía, claramente disgustada. «¿Cómo pudiste siquiera considerarlo?». Enrique la miró con una mezcla de vergüenza y tristeza. «Lo sé, hija, y es algo con lo que tendré que vivir. No hay día en que no me arrepienta de no haber puesto un alto, de no haber defendido a tu abuela como merecía». Se volvió hacia mí, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Cuando descubrimos que te habías ido, que habías sacado todo tu dinero», fue como una bofetada de realidad. Marcela estaba furiosa, pero yo me sentí orgulloso de que hubieras tenido la fuerza para protegerte, incluso de tu propio hijo, y también profundamente avergonzado de que tuvieras que hacerlo. Sofía tomó mi mano sobre la mesa, apretándola con cariño. «Abuela, te mereces ser feliz, te mereces este nuevo comienzo. Y si eso significa vivir en Cuernavaca, lejos de nosotros, lo entendemos. Pero esperamos que no nos cierres la puerta por completo». Sus palabras, tan maduras y comprensivas, me llenaron de emoción. Esta niña que había mecido en mis brazos, a quien había enseñado a leer, se había convertido en una joven sabia y compasiva. «Nunca podría cerrarles la puerta completamente», respondí mirándolos a ambos. «Son mi familia,
Te amo, Enrique. Siempre serás mi hijo. Y tú, Sofía, eres la luz de mis días. Pero necesito esto. Hice un gesto abarcando el café, la ciudad, mi nueva vida. Necesito ser independiente, tomar mis propias decisiones, vivir sin miedo a convertirme en una carga. Lo entiendo, mamá, dijo Enrique, y por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente lo hacía. Y quiero que sepas que, aunque sé que no lo merezco, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza, paso a paso, a tu ritmo. ¿Qué hay de Marcela?, pregunté abordando el tema que habíamos estado evitando. Enrique suspiró profundamente. Marcela y yo estamos reevaluando nuestra relación. Lo que pasó contigo fue solo la punta del iceberg. Hay problemas más profundos que hemos ignorado durante años. Estamos en terapia de pareja, pero honestamente no sé si funcionará. Lo siento, dije sinceramente. A pesar de todo, no deseaba el sufrimiento de mi hijo. No lo sientas, respondió él con una sonrisa triste. A veces necesitamos que todo se derrumbe para poder reconstruir algo más sólido, más auténtico. Me has enseñado eso, mamá. Terminamos nuestros cafés hablando de temas más ligeros. Los planes de Sofía para la universidad, mi participación en el grupo de Teresa, las pequeñas alegrías de mi nueva vida en Cuernavaca. Cuando llegó el momento de despedirnos, los tres nos dirigimos a ver mi nuevo departamento. Doña Merced, que aún no se había mudado completamente, nos recibió con calidez, mientras Sofía exploraba entusiasmada cada rincón, haciendo planes para decorar la habitación de invitados donde ella se quedaría cuando viniera a visitarme. Enrique se acercó a mí en el balcón. «Es perfecto para ti, mamá», dijo, observando la vista de los jardines. «Puedo imaginar perfectamente tus mañanas aquí, con un libro y una taza de té». Yo también, sonreí, disfrutando la suave brisa. «Es modesto, pero es mío. Mi refugio. ¿Necesitas ayuda con la mudanza?», ofreció. «Podría venir el próximo fin de semana, traer algunas de tus cosas que quedaron en casa». «Me encantaría», acepté, reconociendo el ofrecimiento como lo que era, un pequeño paso hacia la reconstrucción de nuestra relación. Cuando finalmente nos despedimos, los abrazos fueron más largos, más sentidos que antes. Sofía prometió visitarme pronto, quizás durante las vacaciones de verano, para ayudarme a establecerme completamente. Enrique me abrazó con fuerza, susurrando un último «lo siento» y «te quiero» antes de partir. Los vi alejarse, caminando por la calle arbolada, y sentí una mezcla de nostalgia y esperanza. Las heridas seguían ahí, cicatrizando lentamente, pero ya no dominaban cada aspecto de mi existencia. 3 meses después, mi vida en Cuernavaca había tomado una forma que jamás habría imaginado. Mi departamento, ahora completamente amueblado con una mezcla de piezas de Doña Merced y algunas nuevas, se había convertido en un verdadero hogar. Las paredes, que una vez estuvieron desnudas, ahora lucían fotografías de mi familia. Carlos, Enrique cuando era niño, Sofía, así como nuevas imágenes. Yo con Carmela y otras amigas del grupo de Teresa en un viaje a Taxco. Yo recibiendo un certificado como tutora voluntaria de matemáticas en la Casa de la Cultura. Porque sí, había retomado mi pasión por la enseñanza. 2 veces por semana ofrecía clases gratuitas de matemáticas a niños de familias de bajos recursos. Ver sus rostros iluminarse cuando comprendían un concepto difícil me recordaba por qué había amado tanto mi profesión. Mi relación con Enrique continuaba sanando, lentamente pero con constancia. Venía a visitarme una vez al mes, a veces con Sofía, a veces solo. En cada visita notaba cómo se relajaba más, cómo nuestra comunicación se volvía más auténtica. Me contó que él y Marcela habían decidido separarse, al menos temporalmente. Era doloroso para él, pero también liberador. Marcela y yo mantuvimos una distancia prudente. Nos habíamos visto una vez,
cuando vino a dejar a Sofía para una visita. El encuentro fue cordial pero distante. Algunas relaciones, descubrí, no están destinadas a sanar completamente, y eso estaba bien. Una tarde de domingo, mientras tomaba café en mi balcón con Teresa, quien se había convertido en una amiga cercana, reflexionamos sobre el extraordinario giro que había dado mi vida. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaría aquí, en mi propio departamento, enseñando nuevamente rodeada de nuevos amigos, jamás lo habría creído, comenté, observando las nubes pasar sobre las montañas. A veces, las peores traiciones pueden convertirse en nuestras mayores bendiciones, respondió Teresa con su habitual sabiduría. Te obligaron a mirar profundamente en ti misma, a redescubrir tu fuerza, tu propósito. Aún me duele a veces, confesé, pensar en esa noche, en las palabras que escuché, en cómo mi propio hijo consideró. Por supuesto que duele, asintió Teresa. Algunas heridas nunca desaparecen completamente. Pero mira lo que has construido a partir de ese dolor. Mira en quién te has convertido. Pensé en sus palabras mientras observaba el jardín comunitario debajo de mi balcón, donde algunos vecinos trabajaban juntos, plantando flores y verduras. Entre ellos estaba don Javier, un viudo de 70 años que recientemente me había invitado a cenar. Había aceptado, para mi propia sorpresa, y habíamos pasado una velada agradable hablando de libros, de viajes que quisiéramos hacer, de segundas oportunidades en la vida. La vida seguía sorprendiéndome. A mis 68 años, cuando muchos pensaban que mi historia ya estaba escrita, que mi papel era simplemente desvanecerme silenciosamente en los márgenes de las vidas de otros, había reclamado el centro de mi propia narrativa. Esa noche, después de que Teresa se fue, me senté a escribir en el diario que había comenzado a mantener desde mi llegada a Cuernavaca. Hoy me di cuenta de algo importante. No fue el dinero lo que me salvó, aunque ciertamente me dio opciones que muchas mujeres en mi situación no tienen. Fue escuchar esa conversación. Fue el dolor de esa traición lo que me despertó de un largo sueño de complacencia y dependencia. Siempre fui fuerte, siempre fui capaz. Solo había olvidado cómo ser la protagonista de mi propia vida. Había cedido mi voz, mi poder de decisión a otros, creyendo que eso era lo que se esperaba de mí a esta edad. Mi hijo, con su silencio cómplice aquella noche, y Marcela, con sus planes calculadores, me dieron sin querer el regalo más valioso, la oportunidad de redescubrirme, de reescribir el final de mi historia. Y aunque nunca les agradeceré la traición, sí puedo reconocer que, sin ese momento doloroso, quizás nunca habría encontrado el coraje para emprender este viaje. Un viaje que, aunque comenzó con lágrimas y miedo, me ha llevado a un lugar de paz, propósito y verdadera independencia. A veces, lo que parece el final es solo el principio de algo más hermoso de lo que jamás imaginamos. Cerré el diario y me dirigí al balcón una última vez antes de acostarme. La noche era clara, las estrellas brillaban intensamente sobre Cuernavaca. En algún lugar de la ciudad, Carmela estaría preparándose para dormir. Mañana vendría a desayunar, como cada lunes. En algún lugar de la Ciudad de México, Sofía estaría estudiando para sus exámenes finales, soñando con la universidad. En unas semanas, vendría a pasar parte de sus vacaciones conmigo. Mi vida no era perfecta. Las heridas del pasado seguían ahí, recordándome lo frágiles que pueden ser los lazos familiares, pero había encontrado una fortaleza en mí misma que no sabía que poseía, una determinación para vivir mis últimos años con dignidad y propósito. Y eso, descubrí, era más valioso que cualquier seguridad que otros pudieran prometerme, porque la verdadera seguridad no viene de depender de otros, sino de confiar en una misma, de saber que pase lo que pase,
siempre encontrarás el camino de regreso a tu propio corazón. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.